Déjame hablarte en primer lugar acerca de un tema que a mí, a nivel personal, me llega de pleno, me afecta mucho. Y no sé si a ti también. ¿Sabes cuál es ese tema? La preocupación. Temas como la preocupación, la ansiedad o la inseguridad. ¿Vale? Te voy a empezar a hablar de esto. Y te voy a dar algunos datos. ¿Vale? Los estudios afirman que en España se estima que aproximadamente un 20% de la población experimenta algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Hablando de un 20%. A lo largo de su vida. Los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y las fobias, son bastante comunes. Además, en un momento dado, alrededor del entre el 5 y el 7% de la población puede estar sufriendo de un trastorno de ansiedad diagnosticado. Estos porcentajes pueden variar según estudios y encuestas, pero reflejan la alta prevalencia de estos trastornos en nuestro país. Aquí hay algunas citas más exactas, y en este caso no tanto de la ansiedad diagnosticada o la ansiedad como por así decirlo, condición, sino te voy a hablar ahora de la preocupación y de algo que no sé si tú estás en el mismo barco que yo, la inseguridad. Algunos datos acerca de esto. En nuestro país, no te estoy hablando de Estados Unidos, no te estoy hablando de Europa, te estoy hablando de nuestro país, en España. ¿Okay? Dice que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, en un estudio de 2023, el año pasado, aproximadamente, quédate con esto, el 61% de los españoles manifestó que la situación económica era su principal preocupación, mientras que alrededor del 30% expresó preocupación por la inseguridad ciudadana. O sea, estamos hablando de temas que nos generan preocupación o inseguridad. En este caso, la económica. Sabemos que vivimos en un momento de mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y todo esto puede generar y aportar inseguridad a nuestra vida. La encuesta del Barómetro en 2022 dice que un 45% de los españoles indicó que se sentía inseguro sobre su futuro económico. Y el informe de la Fundación Eroski, hay una Fundación Eroski, yo no tenía ni idea, pero hay una fundación, se llama Eroski, no solo te venden Eroski lata de atún, sino también tiene una fundación. En una encuesta sobre el bienestar, un 38% de los participantes mencionó la ansiedad y la inseguridad como sus principales preocupaciones del día a día. Si te has fijado o has prestado atención, estamos hablando de cifras y porcentajes muy altos. Un 61%, un 38%. O sea, yo me imagino que lo que yo estoy hablando hoy, o de lo que voy a hablar hoy, no es algo ajeno a ti. Yo me imagino que, y déjame decirte, si no tienes ningún tipo de preocupación, si no tienes ningún tipo de ansiedad, incertidumbre, inseguridad, habla después conmigo y explícame cómo lo haces, porque yo quiero aprender. Dame el secreto de tu éxito, porque yo lo necesito. ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? La realidad de nuestras vidas es que muchas veces, o la mayoría de las veces, venimos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor, y hay mochilitas que arrastramos con nosotros, desgraciadamente. A pesar de la realidad de que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿y tú lo crees en esta mañana? Lo dice la Biblia, 2 Corintios 5:17. Lo dice enfáticamente, sin duda. El que viene a Cristo es nueva criatura. Pero es cierto que muchas veces tenemos que
aprender, tenemos que desarrollar, y ojo, déjame decirte, en muchos otros casos, tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender a cómo gestionar y cómo llevar ciertas cosas en nuestra vida. Y yo te voy a decir una cosa, yo sé que yo parezco que tengo 30 años, pero no los tengo, ¿vale? Yo llevo siguiendo al Señor desde los 13. Desde los 13 hasta los 30, pues más o menos te puedes hacer una idea, ¿no? Hasta los 46, hermano, que cumplió este año. Yo sé que yo veo First Dates y digo, yo estoy mejor que todos los que salen ahí con mi edad. Pero 46 tengo. Llevo siendo cristiano más tiempo que no siendo cristiano. Como mi Elena, que se ha criado en la iglesia, ¿o no? Tú ni te acuerdas de no ir a la iglesia. Nunca no has ido. No has faltado a un culto. Desde los 3 meses no has faltado a un culto. Desde antes. Y yo todavía estoy aprendiendo a cómo bregar con estas historias. Yo no sé tú, pero yo estoy aprendiendo cómo bregar con esto. Vamos a ir a la escritura, ¿vale? Mira, nos vamos a centrar en un pasaje súper conocido, ¿bien? Te pongo un contexto rápido. Evangelio de Mateo, capítulo 6, Sermón del Monte, ¿sí? Aquí Jesús toca varios temas súper básicos, súper fuertes, súper directos, habla de multitud de historias. Yo me voy a centrar en el afán y en la ansiedad. Estos versículos los has escuchado miles de veces. Y tú, la Elena, que lleva desde que nació en la iglesia, ¿cuántas veces habrá escuchado esto? ¿Cuántas veces habrá escuchado tú a mi amigo Paco Arroyo predicar esto? Miles de veces. Bueno, dice la Biblia, está aquí hablando el Señor en Mateo 6, versículo 25, y dice, voy a leer la Reina Valera. Yo sé que el Juanjo es muy de la Nueva Traducción Viviente, pero yo paso tranquilo de una y de otra. Reina Valera, ¿eh? No, hombre, no, es broma. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta ahí voy a leer. ¿A dónde quiero llegar? O sea, ¿a dónde quiero poner el énfasis? Yo me he dedicado a buscar cuántas veces en estos versículos aparece la palabra afán o afanéis. Yo cuento 6 veces. Mira. Versículo 25, no os afanéis. Versículo 27, por mucho que se afanen. Versículo 28, ¿por qué os afanáis? 31, no os afanéis. 34, no os afanéis. Y 34 de nuevo, su afán. 6 veces. En un fragmento relativamente corto. 6 veces habla Jesús aquí del afán. Y podríamos irnos al original, al griego, y buscar esa palabra afán, ¿no? ¿Qué significa afán? Porque yo no sé tú, pero muchas veces, yo que me dedico al tema de los idiomas,
Es cierto que los idiomas son entes vivos. ¿Qué significa eso? Que los idiomas cambian. Que cuando yo era un adolescente, salía Leticia Sabater en la tele y hablaba de OK McKay. Eso te lo dices tú ahora a un chaval, a mi hija, y mi hija te mira así con cara de asco y hace: ¿qué estás hablando? Hoy los niños dicen cringe, me da cringe, ¿no? Si hablamos adolescente, en plan, ¿cuántas veces repite un adolescente en plan? O tipo, ¿en plan o tipo? Sí. O sea, los idiomas cambian. Y quizá hoy la palabra afán no es tan común, ¿no? ¿Tú utilizas la palabra afán todos los días? Bueno, puede ser, no sé. Pero a lo mejor en nuestro 2024, siglo XXI, quizá la palabra afán en el castellano de hoy en día pues sea como desvirtuado. No desvirtuado, sino que su uso ya no es tan común, ¿verdad? Vámonos al original. El original, la palabra afán es merimnao. Ese es el griego, ¿vale? Bueno, que se traduce como preocuparse o preocupación. Ahora, me ha parecido esto muy interesante. Esa palabra, merimnao, proviene de una raíz que es merizo. Digamos que es la raíz original de merimnao. ¿Sabes qué significa merizo? O una de las acepciones o significados: partir o dividir. Y también se puede entender como distraer. ¿Saben lo que hace la preocupación, la ansiedad y el afán en nuestras vidas? Nos distrae, exactamente, ¿no? Pone nuestro foco donde no tiene que estar. Nuestra atención la divide y la parte. Es como si tuviéramos... Escuché un predicador una vez poner un ejemplo muy bueno, que es como si tuviéramos aquí una cosa delante del ojo. Has cogido un tapón de una botella. Hoy en día, como el dicho que ha hecho, ¿verdad? El tapón de la botella, que te tiene que pelear con el tapón para quitarlo. Yo no sé quién se habrá inventado eso, pero bueno. En definitiva, este hombre cogió un tapón y se lo puso aquí. Es decir, cuando lo único que ves es el tapón, tu atención está distraída, tu capacidad de centrarse está dividida. O sea, fijaos que esto es interesante. El afán te distrae, la preocupación te distrae y te hace poner el énfasis, el enfoque y tu atención en lo que no debe. Ahora, otra idea muy interesante que he sacado de aquí. Fíjate en una cosa. Esto me rompió la cabeza porque no me lo esperaba, ¿eh? Me voy a centrar... Mira, me voy a centrar en el versículo 32 y 33 ahora, ¿vale? Dice el 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bien. ¿Qué buscan los gentiles? O sea, todo el mundo sabe que son los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, en aquella época, sí, la época del Nuevo Testamento, un gentil era alguien que no era judío, básicamente, que no pertenecía al pueblo de Dios. Recordemos que los judíos, permitirme la expresión, despreciaban a los gentiles, no podían contaminarse con los gentiles, ¿vale? Bueno, ¿a dónde voy? Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que hemos leído previamente. ¿Sabes cuáles, no? El vestido, la comida, la protección, la seguridad. Los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, vamos al siguiente versículo, el 33. Dice que los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué dice? ¿Me puedes poner 33, por favor, en la pantalla?
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿vale? Aquí tenemos dos verbos. En el 32 aparece el verbo buscan. Bien, ¿no? Y en el 33 aparece el verbo buscar. En castellano es el mismo verbo. En griego no. Hay matices diferentes. Mira, ¿sabes qué significa? Vamos al 32, porfa. ¿Me lo puedes poner, porfa? ¿Sí? Vale. Porque los gentiles buscan. ¿Sabes qué? ¿Cuál es ese verbo en el original griego? Busca. Epiceteo. ¿Qué significa epiceteo? Epiceteo significa buscar desesperadamente. Buscar con toda tu ansia, con mucha intencionalidad. Buscar como si no hubiera un mañana. ¿Qué creo yo que nos está diciendo aquí el Señor? Que los gentiles, la gente que a priori no pertenece al pueblo de Dios, quizá no conocen al Señor, buscan desesperadamente estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no tienen a dónde agarrarse. Ellos no tienen la revelación de que haya un Padre por delante que los va a cubrir como el Padre cubre a los lirios del campo y cuida a las aves. Por eso yo creo que el Señor usó aquí ese verbo. El gentil se desvive por encontrar seguridad, por encontrar sustento. ¿Todo el mundo me está siguiendo? Vamos al 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Mismo verbo en español, diferente verbo en griego. ¿Sabes cuál es? Ceteo. ¿Qué significa ceteo? Bueno, es buscar, es procurar, es querer, pero no con el definir de antes. ¿Todo el mundo ve la diferencia? Procuremos el reino de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Reino, en original, Basilea. Si conoces a alguien que se llama Basilio, ¿conoces a alguien que se llama Basilio? Proviene de esa palabra, Basilea, que significa reino. El Basilio es un rey. Tu amigo Basilio, a partir de hoy, es un rey. Bueno, que creo que nos está diciendo aquí el Señor. Procuremos el reino o el reinado de Dios en nuestra vida. Procurémoslo, querámoslo. Ahora, yo creo que el reino de Dios no tenemos que buscarlo como epiceteo, de manera desesperada y con un sinvivir, con una ansiedad por dentro. Aquí el Señor nos está invitando a que procuremos y queramos ese Basilea, ese reino de Dios. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que tiene más que ver con rendirse que con tú querer hacer, procurar, o sea, entenderme, querer hacer, definirte. Yo creo que tiene más que ver probablemente con rendirse. Si uno quiere darle lugar a que algo reine en tu vida, probablemente tengas que rendirte a esa influencia. ¿Todo el mundo me está entendiendo en esta mañana? Hay dos maneras de buscar: epiceteo y ceteo. ¿Te puedo hablar de mí? El 99,9% de las veces yo epiceteo. Para vergüenza mía lo digo. Yo caigo en epiceteo. Me preocupo por todas estas cosas como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un Padre que va por delante mía, vistiendo los lirios del campo y dándole de comer a las aves del cielo. Yo epiceteo. Yo tengo que cetear más. Tengo que rendirme más.
y tengo que buscar desesperadamente menos. ¿Qué tiene todo esto que ver con volver a ser un niño? ¿Verdad? Para muchos de nosotros, esto es algo tremendamente difícil. Y que tiene que ver con cuestiones muy profundas y muy arraigadas en nuestra alma, probablemente conectadas a nuestra infancia. A mí me cuesta rendirme. A mí me cuesta tremendamente dejar el control. A mí me cuesta tremendamente coger y decir, Dios, con esto no puedo. Mi primera intención es coger y decir, esto lo hago yo. O yo me busco la vida. O yo voy a resolver esto. Me cuesta tremendamente procurar el reino, rendirme ante el rey. A fin de cuentas, yo diría que hay una frase que hemos cantado hoy. Creo que es la última canción que hemos cantado, que dice, mi orgullo me sacó del jardín. A fin de cuentas es orgullo. Qué maravilla de multimedia tenemos aquí, madre mía, Martín. You're a legend. Mi orgullo me sacó del jardín. El gran pecado, obviamente, fue la desobediencia de Adán y Eva, pero el orgullo lo sacó del jardín. Totalmente. El no decir, papá, me he equivocado, sino el intentar escurrir el bulto. Eso fue lo que le sacó del jardín. Ahora, no sé si has pensado alguna vez en esto, pero ese fue el pecado de Lucifer también. Y todos luchamos con esto. Todos luchamos con esto. ¿Sabes por qué? A mí me cuesta ver a Dios como papá. Como papá. Ese papá cercano. Ese Abba de la Biblia. Me cuesta verlo. Probablemente, ¿sabes por qué? Porque nunca sentí que mi Abba terrenal me fuera a sacar las castañas del fuego. Y por asociación, uno tiende a... El concepto de padre muchas veces está... lo tenemos distorsionado. Y uno, a pesar de intentar luchar contra esto, a pesar de tener la revelación en la palabra e intentar separar, muchas veces cae en la cuenta de que cuando a ti te hablan de padre o de papá, una serie de sentimientos se remueven en tu interior. Yo nunca llamé a mi padre papá, jamás. Nunca. Opa. Yo voy a hacer un corral. No, opa. No sé por qué. Yo mirando atrás, y mi padre, yo lo he dicho algunas veces ya, no fue un mal hombre para nada. Era un hombre gracioso, era un hombre de su casa, no era... Pero nunca llegué a conectar con él. ¿Qué ocurre? Que para mí papá me hacía sentir como un niño pequeño, no sé. Yo nunca le llamé papá, nunca recuerdo llamar a mi padre papá. Siempre lo llamé opá, opá, pa, pero nunca papá. Probablemente detrás de eso hay mucha tela de cortar. Probablemente detrás de eso hay, mirando ahora hacia atrás en mi vida, ya con 47 años, lo que os he dicho antes, probablemente haya mucha falta de intimidad con Él. Ahora, ¿vosotros creéis que nuestro Dios se ofendería o se sintiera incómodo si nosotros le llamamos papá o abba? ¿Qué revelación tenemos en el Nuevo Testamento de quién es Dios? Es nuestro Padre, es nuestro papá. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchos de nosotros nos sentimos incómodos aceptando el hecho de que somos niños.
Y no me malentiendas, porfa, quiero recalcar este punto. Cuando hablo de niños, no hablo de inmadurez espiritual. Cuidado, No hablo de que la invitación no es a ser unos inmaduros. Cuidado. La invitación es a ser como niños. ¿Os acordáis de ese pasaje? Ahora lo vamos a ver. ¿En qué sentido? En el sentido de la humildad, en el sentido de la sencillez, en el sentido de la confianza, en el sentido de la cercanía y la dependencia, sobre todo la dependencia. La realidad es que muchos de nosotros no nos hemos quizás sentido protegidos en la infancia y carreamos lo que se suele llamar en psicología, no sé si la he escuchado alguna vez, la herida del padre. La herida del padre. La herida del padre se refiere a las emociones y traumas que pueden surgir de la relación con la figura paterna, y este concepto es común en la psicología y la terapia y puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, efectos emocionales. La ausencia, el rechazo o la crítica por parte del padre pueden llevar a sentimientos de inseguridad, baja autoestima y dificultades en las relaciones interpersonales. Patrones de comportamiento. Las personas con heridas no resueltas pueden producir dinámicas familiares disfuncionales en sus relaciones adultas, buscando aprobación o luchando contra el miedo al rechazo. Te voy a dar unos datos de nuestro país. Un estudio de la Universidad de Salamanca en 2021 reveló que aproximadamente el 30% de los encuestados expresó que sus relaciones con los padres, especialmente con el padre, afectaron su autoestima y confianza personal. 30% de los encuestados. Una encuesta sobre la salud mental en España dio como resultado que el 40% de las personas que buscan terapia mencionan conflictos familiares como una de las razones principales para buscar ayuda, incluyendo problemas relacionados con la figura paterna, 40%. Un estudio de la Fundación ANAR de 2020 mostró que más del 25% de los jóvenes entrevistados identificaron la relación con su padre como un factor influyente en sus relaciones amorosas y amistades. Podríamos seguir dando datos. Solo confirman el hecho de que es algo que nos afecta a una amplia mayoría. Y si no te identificas con esto, te doy la enhorabuena. Y más que a ti, a tus padres, probablemente. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros luchamos con este tipo de historias, ¿verdad? Luchamos con estas cosas. Hay un pasaje que quiero leer, uno más, que está seguimos en Mateo. Perdón, no, sí, nos vamos a llamar Marcos mejor, sí. Marcos 10, del 13 al 16. De nuevo, lo he mencionado antes, todos conocemos este pasaje. Dice la Biblia en el versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. De nuevo, un pasaje que nos han leído en la escuelita dominical de chicos así de veces, ¿verdad? Algo interesante aquí es el verbo que utiliza Marcos para ese se indignó. Se indignó, gravemente afligido.
Jesús se puso las manos en la cabeza y miró esa situación con grave aflicción. A Jesús le dolió el hecho de que rechazaran a los niños, o sea, de que no le dieran lugar a los niños. A Jesús le dolió en su interior. ¿Sabes lo que yo creo que probablemente pensó el Señor? Esto es cosecha propia mía. ¡Que no os enteráis! ¡No os estáis enterando! No te enteras de que si no recibes el reinado, si no te rindes, si no recibes el reinado de Dios, la Basilea, como un niño. ¿Sabes qué palabra utiliza aquí niño? En el original, niñito. Es un diminutivo de la palabra pais, que es hijo en griego. Es un diminutivo, es un niñito. Si tú no recibes el reino como un niñito, no puedes entrar en él. Y eso implica humildad, dependencia. Ahora, eso a mí me rompe los esquemas. Me rompe los esquemas. Porque yo estoy acostumbrado a tratar las cosas de la vida de otra manera. Y a no esperar nada de nadie. ¿Te identificas conmigo? Y el hecho de que yo tenga que asumir un papel de vulnerabilidad me hace sentir incómodo. ¿Sabes por qué? Porque los niños necesitan a alguien que los guíe para que no se caigan. Yo miraba antes el hijo de Elías y Alba por aquí corriendo y veía cómo él en un momento dado acudía a su padre con confianza y él lo cogía en brazos. Y digo, qué imagen más chula para ilustrar lo que yo quiero decir hoy. Y los niños se pierden. Si tú no estás pendiente, el niño pequeño no lo puedes dejar en el lago un sábado a la 1 de la tarde. Aventúrate. ¿Sí? No. O igual que tú no eres capaz de dejar a tu hijo en el lago a la 1 de la tarde un sábado, el Señor tampoco lo hace. El Señor tampoco lo hace. Nuestro Abba tampoco lo hace. Déjame decirte más. Los niños pequeños se equivocan continuamente. Déjame decirte más. Los niños pequeños se hacen caca encima. Y necesitan que alguien los coja y los limpie. Y se confunden. Y se equivocan de puerta. Y son descarados. Y muchas veces dicen cosas que no tienen que decir. Y necesitan que alguien los corrija, les enseñe. El problema es que a mí me cuesta ver a Dios como ese Abba si yo no me doy cuenta de que a pesar de mi orgullo muchas veces sigo siendo un niño maloliente que necesita limpieza y necesita que alguien lo coja y lo limpie y lo guíe y lo proteja y le dé el potito. Y de nuevo, no quiero que os confundáis, no estoy hablando de inmadurez espiritual. Estoy hablando de dependencia y de humildad. Estoy hablando de ser dependiente. Yo estoy en una etapa de mi vida, yo y mi familia, en la que necesitamos depender, o sea, trabajar en la dependencia. Estamos viendo cómo el Señor nos está protegiendo, nos ha protegido de ciertas decisiones que hemos tenido que tomar a nivel familiar. Y déjame decirte una cosa, esto es doloroso, ¿eh? Porque a nadie le gusta, por ejemplo, aceptar y asimilar que se ha equivocado. ¿A quién le gusta decir, me he equivocado? A todos nos gusta hablar de nuestro triunfo. El mundo que nos vende hoy en día. El mundo nos vende que cuanto más tiene, más vale
cuanto más éxito tenga, cuanto más dinero en la cuenta, más vale, pero no es tan popular el mensaje de decir, ostras, que es que me he equivocado, y yo necesito un padre que me guíe, y estoy trabajando en ello. Necesito creerme que soy un niño que necesita guía, necesita cuidado, necesita limpieza y necesita intimidad con mi padre, porque si no, estoy perdido, me pierdo en el primar. Este es el mensaje que os traigo hoy, querido. Es un mensaje muy sencillo, muy íntimo quizá. No sabía si mencionarlo, pero voy a acabar con esto. ¿Habéis visto el título de la predicación de hoy? ¿Lo puedes poner, por favor? Volver a ser un niño. Creo que todos necesitamos volver a ser un niño en estos aspectos que hemos hablado hoy, ¿verdad? ¿Y de dónde he sacado este título? De una canción maravillosa. Hay una canción de un grupo español de los 80, 90, se llamaban Los Secretos. Todavía están por ahí, Los Secretos. Los jóvenes no tenéis ni idea de quiénes son Los Secretos, os sacan de Manuel Turizo y no tenéis ni idea de nada, pero bueno, esta es música de verdad. Su cantante y compositor Enrique Urquijo fue un tipo muy peculiar. Yo creo que uno de los grandes, a mi juicio, compositores que dio este país en los 80, 90. Tristemente falleció en el 99. Pero fijaros, Enrique Urquijo no era el típico frontman de la banda. No era ¿qué te digo yo? No era un Bono de U2, no. Enrique Urquijo era un tío taciturno, triste, callado, con sus luchas internas. Ese era el frontman de la banda. Yo creo que era un hombre que luchaba con muchas cosas en su vida, y creo que en un momento de su vida se planteó volver a ser un niño, y lo dejó escrito en estos versos que te voy a leer. Fíjate lo que escribió Enrique Urquijo allá por el año 88. Dice: después de andar a la deriva por mares turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto todo es tan sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido. Solo porque me has sonreído, y pido volver a ser un niño, volver a ser un niño. Estos versos yo creo que recogen de manera muy gráfica ese clamor de una persona que necesita ese reseteo, esa conexión. No sé si Enrique Urquijo en el final de sus días logró encontrar el regalazo que tenemos nosotros, de poder tener a un papá que está dispuesto a acogernos como Elías cogía a su hijo, a limpiarnos, a proveernos. Ahora, tenemos que querer volver a ser un niño. Tenemos que aceptar ese rol de humildad y dependencia.